Ya está cargando en Facebook. Oh, no, ya estamos. Bueno, vamos a esperar un ratito entonces. Ya lo mandó, no te lo mandó el del colectivo, ahorita lo mando. Con papel de NASA, bueno, igual. Ahorita ya te lo mando, ahorita te lo estoy mandando. ¿Ya? Voy. Buenas tardes desde Play FM y el colectivo de trabajadoras y trabajadores sociales de Honduras. Le damos la más cordial bienvenida a este conversatorio, el cual le hemos denominado la realidad de las y los invisibles. Un análisis desde la situación que enfrentan las personas con discapacidad en el país, vistas desde el trabajo social. Esperamos tengan lista la tacita de café, el vasito con agua, la copita de vino o toda aquella bebida espirituosa de la cual usted disfrute. Si tiene pan, invítenos y háganos más ameno este espacio. Bueno, para iniciar, me presento. Yo soy Pamela Romero, soy licenciada en Trabajo Social y actualmente trabajo para el Instituto Nacional de Atención a los Menores Infractores, INAMI. También soy directora y cofundadora de Play FM Honduras y miembro activa del colectivo de trabajadores y trabajadoras sociales de Honduras, desde donde le damos la más cordial bienvenida. Saluden a los compañeros que están ahí en cámara. Hola, compañeros. Este conversatorio estará integrado por 5 panelistas, todas y todos son trabajadores sociales, quienes desde sus distintas áreas de intervención han abordado la temática de discapacidad. Y para una profesión como el trabajo social es pertinente referirnos a este segmento de la población debido a la vulnerabilidad que día a día enfrentan en una sociedad donde normalmente se les invisibiliza. Estarán con nosotros las licenciadas Walkiria Martínez. Levante la mano, Walky. Ami Carolina. Levante Ami. El licenciado Hermes Herrera. El licenciado César Vázquez.
y el licenciado Jorge Andino, que está ahí atrás. Antes de comenzar, queremos darle la bienvenida y nuestro eterno agradecimiento a la intérprete de lenguaje en señas hondureño, la licenciada Karina Flores. Muchas gracias, Karina. Bueno, arrancamos con este conversatorio. Y les avisamos que vayan alistando la lengua al licenciado César Vázquez. Él es originario de Llorito Lloro, bachiller en Ecología y Medio Ambiente. Tiene un diplomado en Salud Comunitaria, el cual lo sacó en San Salvador, El Salvador. Y es licenciado en Trabajo Social. Su experiencia laboral es amplia. Trabajó 3 años en niñez con visión mundial, 1 año con pueblos indígenas por la inclusión en Intibucá, por el derecho a la salud, y 1 año y medio trabajando en materia de desplazamiento forzado por violencia. También trabajó 1 año en el proyecto promoviendo la no discriminación y la dignificación de las personas con discapacidad, y actualmente es miembro activo y voluntario del Foro Dakar Honduras. Bienvenido, licenciado César Vázquez. Hola, muchas gracias por la presentación. Disculpen, teníamos aquí un problemita con el micrófono. Por esa razón no hemos podido hablar. Entonces, bueno, es un gusto. Gracias por la presentación. Tal cual, bueno, la experiencia pues no ha sido más la vivencia que uno ha tenido durante esta trayectoria que es trabajo social y en la vida personal. Y para entrar en materia, en la temática de la realidad de los y las invisibles, vamos a hablar en primera instancia y en primer lugar sobre las 75 recomendaciones. Esto vamos a comenzar hablando en materia de derechos humanos, hablando en un tema amplio, que son todos aquellos que cada uno poseemos desde que nacemos. En este sentido, pues, vamos a enfatizar, ya que el tiempo es corto, en tres principales puntos. El primero sería la situación actual de las 75 recomendaciones y preocupaciones que fueron dadas al Estado de Honduras. La segunda es a quién le corresponde el cumplimiento de estas, y la tercera, los avances que hay hasta hoy día de las 75 recomendaciones. Y en primera instancia queremos decir que estas 75 recomendaciones es un proceso que se ha venido dando a través de los años. Y esto es, y viene desde que Honduras adopta en el 2008 y ratifica la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este sentido, pues, en el 2014 viene y se comienza a trabajar un informe sombra, el cual se iba a presentar o se presentó en Ginebra, Suiza, y se comienza a trabajar esto, a ver cómo viene trabajando una convención, si el Estado está cumpliendo tal cual como dice la convención. Entonces surge un informe sombra que fue presentado en el 2017 por una comisión de las organizaciones de personas con discapacidad en Honduras, y es presentado paralelamente al informe de país que presenta el Estado de Honduras. En este sentido, pues, surgen 75 recomendaciones y preocupaciones, de las cuales vamos a mencionar algunas esta tarde. Una cuestión, por el tiempo, me levanta la mano para ya saber, por favor, y así más o menos enfatizar un poco en toda esta cuestión. Y bueno, en primera instancia, vamos a hablar de algunos aspectos positivos que se vieron en el informe sombra que se presentó en el 2017. Y algunos de ellos es que el comité que hizo la revisión de este informe
ve como con beneplácito, o ve como algo benevolente, por decirlo de esa manera, al Estado de Honduras por la ratificación del Tratado de Marrakech, que habla más que todo sobre la accesibilidad a las personas con discapacidad. Otra de las cuestiones es la satisfacción de la legislación y políticas públicas que Honduras tiene, que incluyen las disposiciones sobre los derechos de las personas con discapacidad. A veces no, en este punto, para hablar un poco, a veces nos desenfocamos un poco porque escuchamos hablar de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, una ocasión yo preguntaba, ¿cuáles son los derechos de las personas con discapacidad? Pues que acaso las personas con discapacidad tienen derechos aparte, o qué, pues, qué es lo que sucede en este sentido. Y bueno, sabemos que todas y todos tenemos los mismos derechos, tengamos o no tengamos una discapacidad, o la discapacidad sea adquirida o que sea hereditaria o por la genética. Entonces, para mí, en lo personal, todas y todos tenemos derechos iguales, tal y cual como lo dice muchos tratados que a nivel internacional se han llevado a cabo. Otro de los aspectos positivos es que existe una ley en Honduras, que es la Ley de Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad. Esta que fue bajo decreto 160-2005, que fue aprobada en el 2005, pero que la verdad, más adelante vamos a ver qué es lo que pasa con esta ley, un poquito más adelante. Otra de los aspectos positivos que la comisión que trabajó el informe Sombra vio es que es la Ley Fundamental de Educación, la cual es una ley que está, y hemos venido trabajando a través del voluntariado del Foro Dakar, hemos venido revisando esta ley, se ha venido revisando, hay algunos trabajos de equipo y de sociedad civil, en donde existen muchas incongruencias, las cuales vienen desde la discriminación. O sea, esta ley es bien discriminativa para los niños, para la niñez. O sea, hablan de las aulas recursos, que las aulas recursos son, no sé si han escuchado hablar de estas famosas aulas recursos, las cuales prácticamente aíslan a los niños que tienen o poseen una discapacidad. En este sentido, pues a esta ley hay que hacerle diferentes o muchas reformas en ese sentido. Ahora, estos son los aspectos positivos que la comisión vio y dio a entender, pero existen otros aspectos negativos y que realmente son preocupantes para la comisión que trabajaron el informe Sombra. Y uno de ellos es que la comisión observó con preocupación que se mantenga en la legislación, en las políticas y los programas públicos disposiciones sobre los derechos de las personas con discapacidad y terminología peyorativa. O sea, existen en esta ley, en la ley que les decía, que existe desde el 2000, que fue ratificada bajo el decreto 160-2005, hay muchas cuestiones, hay muchas palabras que son peyorativas, que son incluso lesivas a la integridad de las personas con discapacidad. Otra de las cosas que preocupan realmente es que el proyecto de ley, la reforma de equidad de género para las personas con discapacidad, contiene disposiciones de carácter muy general, o sea, no están como implementadas directamente como deberían de ser al sector. O sea, no es una ley, es una ley que tiene terminología ampliada, general, o sea que no tiene, como les decía, no tiene exactamente como debería de ser. No es una ley directamente para el sector. También el comité, una de las cosas de las recomendaciones que el comité hizo fue la derogación, la revisión o la reforma o adaptación a esta misma ley. Entonces, en este sentido, pues comentarles de que durante yo estuve laborando
en la FENOPDI, que es la Federación Nacional de Organismos de Personas con Discapacidad, uno de los trabajos que nosotros hacíamos era darle el seguimiento a esta reforma, porque sí se presentó un documento el año pasado, en el mes de enero, y en junio, en el mes de junio, se pasaron otras revisiones que se le hicieron a la ley de equidad, pero para serles sincero, ustedes conocen cuál es el sistema político de nuestro país, y este sistema pues viene atrasando la aprobación de esta ley. Otra persona, un diputado, el diputado Bobadilla, él también metió una ley y están viendo cuál de estas dos leyes aprueba. La diferencia es que la ley presentada por el sector está completa y está en base a lo que la convención refiere. Incluso el significado de discapacidad en la ley actual que está vigente tiene muchas palabras que son lesivas a las personas con discapacidad. No están a base de lo que dice la convención. Y para seguir hablando de esto, pues, otra de las recomendaciones que el comité dio es el rango de la Dirección de Desarrollo de las Personas con Discapacidad, que es este rango está, se supone que está por arriba, pero es una de es una parte de la SEDIS, que es la Secretaría la Secretaría de Discapacidad, que de la misma manera está unida con el adulto mayor. Entonces son cuestiones que no deberían de hacer, sino que hay que separarlas, porque son sectores totalmente diferentes. Por eso mismo dice que el comité recomienda que el Estado parte vele porque la Dirección de Desarrollo de las Personas con Discapacidad, DIGEREPDI, sea una entidad nacional permanente y le asigne recursos humanos y financieros suficientes y específicos para llevar a cabo su mandato, porque esta no está siendo tal cual debe el mandato que se le ha declarado. En este sentido, pues ya para ir concluyendo esta primera parte y no extenderme tanto, una de las recomendaciones y las últimas recomendaciones, porque este tema es bien amplio, hablar de las recomendaciones requiere bastante tiempo, entonces debido al tiempo vamos a ir finalizando esta primera parte que dice que el comité pide al Estado parte que haga partícipes a las organizaciones de la sociedad civil, en particular las organizaciones de personas con discapacidad, en la preparación de su segundo informe periódico, que valga la redundancia y cabe recalcar, mejor dicho, el trabajo que se estaba haciendo, el trabajo que yo venía haciendo y que estamos trabajando en la federación, era precisamente esto, trabajar en el informe, en el segundo informe que se le iba a presentar, o que se va a presentar y que se debe presentar en Ginebra, que está para mayo del 2022. Para esa fecha se tiene que presentar informe. El Estado de Honduras, hablando del segundo tema que les mencionaba, permítanme, que es, bueno, vamos a hacer un cambio y vamos a decir de los avances que hay en el cumplimiento de las 75 recomendaciones en Honduras. Y por último vamos a dejar a quién le corresponde el cumplimiento de estas. Pero en los avances que hay en el cumplimiento de las 75 recomendaciones, la verdad es bajo. Es bajo porque se ha venido tocando un poquito de esto, un poquito de aquello, otro poquito de lo otro. Bueno, lo vemos claramente en esta pandemia ahorita, en lo que se está viviendo en nuestro país. Y que es una lástima realmente todos los recursos que se han desviado y toda la cuestión. Pues bueno, para comentarles, desde que comenzó la pandemia, creo que ninguno de los que veíamos las cadenas nacionales había visto que había un intérprete del ESO, ninguno, pues, o sea, hasta que una persona
que trabaja para el gobierno, que pertenece a la Asociación de Sordos de Honduras, empezó a criticarlos y a tirarle. Nosotros no entendemos, no sabemos qué están diciendo. Entonces necesitamos que pongan un intérprete. O sea, si por esa iniciativa que tienen en la ASH, es que se pone una persona que pueda traducir al lenguaje de señas. En este sentido, pues, como vemos, si no es de esa forma, de la presión que hay que ejercer, no se va a lograr nada, pues no se podría lograr nada. Y bueno, como les decía, los avances son realmente decepcionantes. Son realmente decepcionantes debido a que el Estado no muestra interés para empezar. Es ya casi un año. Yo recuerdo que fui como a el año pasado, como unas 15 o 20 reuniones con diputadas y diputados y expertos en las temáticas. Incluso teníamos el acompañamiento de OACNUD, que de las Naciones Unidas estábamos a la par con ellos. Pero ni viendo esto, el apoyo que teníamos de parte de sociedad civil, de organizaciones internacionales, que velan por el derecho de las personas con discapacidad, ni de esta forma, o sea, no se le prestaba la atención. Y como les digo, cuando el diputado Bobadilla presenta su ley paralela a la de nosotros, ¿a quién creen que se le está dando prioridad? O sea, al sector realmente lo relegaron. O sea, y es una ley presentada, es una reforma de ley que está presentada por el sector, que fue trabajada, que el sector de capacidad fue quien la trabajó y ha venido tratando de avanzar en ese sentido, pero no existe realmente la voluntad del gobierno, aunque ellos digan que tenemos la voluntad, que pronto el sector, o sea, y estaba escuchando las cifras de dinero que se han invertido y se dice que para el año antepasado, el año pasado, se invirtieron más de 400 millones de lempiras en el sector. Esto pues dicen que lo han hecho en varios lugares, lo han estado invirtiendo en un montón de cosas, en bonos, y esa es otra de las cuestiones que a veces muchas de las personas con discapacidad, y esto porque lo he escuchado y lo he vivido en carne propia, se interesan más, y son organizaciones, no las personas, son las organizaciones, van al interés principal y en busca de su bono. O sea, y ya para finalizar, es el último punto. ¿A quién le corresponde el cumplimiento de las 75 recomendaciones? El Estado de Honduras. El Estado de Honduras, porque es quien está siendo evaluado y quien va a ser evaluado, a quien le van a cortar las costillas, como decimos. Y en este sentido, pues, también podríamos decir que le corresponde a las personas con discapacidad seguir presionando al Estado para que estas 75 recomendaciones pues se puedan lograr y se pueda llegar a tener una ley que realmente pues abarque al sector y que puedan o podamos defender nuestros derechos. Entonces, la realidad de los invisibles es esta. Y termino con esto. No había terminado, Lick. No, ahorita con esto sí termino y es un lema. O sea, es un lema que dice que no, las personas con discapacidad no viven con discapacidad, sino que viven en un mundo discapacitado. Entonces, muchas gracias por su atención y disculpa si me extendí mucho en este tema, pero como les decía, es un tema muy amplio y requiere de mucho tiempo. Gracias. Así es. Le agradecemos al licenciado César Vázquez por tan importante análisis. Un poquito extendido, ¿verdad? Pero se hace lo que se puede en el menor tiempo que nos dan. Muchas gracias, Lick. Y ahora pues continuamos con el licenciado Hermes Herrera para que se vaya listando. El licenciado tiene 27 años de edad, es originario del municipio de Duyure, en Choluteca. También es licenciado en Trabajo Social y actualmente trabaja en el proyecto Gobernabilidad Local Honduras,
que es implementado por la Agencia de los Estados para el Desarrollo Internacional, USAID. Sus pasatiempos pues son la música, el deporte y la interacción con la naturaleza y la humanidad. Bienvenido, licenciado Hermes. Él nos va a hablar sobre la educación para las personas con discapacidad. Hola, Lick. Buenas tardes, es un placer compartir con ustedes, un gusto saludar a personas que nos están viendo incluso desde Chile y a nivel nacional, bueno, y de diversos países de América Latina. Y pues hablar del tema de discapacidad creo que ya engloba una discusión incluso conceptual. Yo voy a hablar un poco sobre el tema de educación en el sector discapacidad, para el sector discapacidad. Y es que, pues, como mencionaba, incluso el pensar en el término de persona con discapacidad se ha convertido también quizás en un objeto de reflexión, incluso desde el sistema educativo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, al hablar de una discapacidad, tal vez se habla de una limitación que puede existir en alguna condición física o qué sé yo, pero el tema es que hablar de ese tema, de ese concepto a nivel de nuestra sociedad, con unas características socioculturales un tanto complejas, también nos lleva pues a que la persona con discapacidad sea vista como de manera generalizada, es decir, al hablar de discapacidad hace falta un poquito de formación sobre ese tema de cómo comprendemos el concepto, si en realidad estamos hablando de alguna limitación o si en realidad estamos hablando de algo que limita totalmente las posibilidades de una persona. Es decir, no es lo mismo discapacidad que incapacidad. Y hablo de esto porque es un tema que lamentablemente no ha sido discutido en años y que también debería de empezarse por ahí, creo, desde el punto de vista educativo. Hace unos 2 años yo escribía un artículo que se llamaba Soñando con los ojos abiertos, que trataba incluso de destacar esas limitaciones con las que una persona con discapacidad se encuentra desde el momento que nace. Y es que cuando nacen los sueños profesionales de una persona con discapacidad en Honduras, también nacen las limitaciones que con el pasar del tiempo, pues, se van creciendo conforme van aumentando también las necesidades de las personas con discapacidad. ¿Y qué nos encontramos con la educación? Pues nos encontramos con un sistema educativo excluyente, y es que ese sistema educativo excluyente, como bien lo mencionaba el colega César, se caracteriza por la ausencia de la implementación de normativas que garanticen el derecho a la educación para todas y todos. Es decir, que faltan oportunidades, falta información para que las personas con discapacidad, principalmente en la zona rural de nuestro país, se den cuenta de cuáles son realmente sus alcances en su vida profesional, de a dónde pueden llegar. Luego nos encontramos que los métodos y técnicas utilizadas en la actualidad para formar o para educar a nivel nacional, pues no logran satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad, las necesidades de aprendizaje, ¿no? ¿A qué me refiero? Que contamos con que los docentes no han recibido la preparación adecuada para trabajar con una persona con discapacidad. En los centros educativos nacionales nos encontramos con que llegamos a un aula de clase, hay una persona ciega, el maestro se para a escribir y a escribir línea tras línea, pero en ningún momento quizás desarrolla una lectura dirigida para el estudiante con alguna discapacidad. Luego nos encontramos con que hay una persona sorda y el maestro tampoco sabe hablar en lenguaje de señas. Para citarles 2 ejemplos de los que nos podemos encontrar. Nosotros teníamos una compañera que de hecho es de las mejores profesionales de la psicología que conozco, que ella tenía una doble discapacidad. Estábamos en la universidad y era complejo incluso saber que ella tenía que llegar hasta el 4º piso del 4A que conocíamos anteriormente, y ya se imaginan qué complicado es para una persona que, además de tener una discapacidad visual, tiene algunas limitaciones para movilizarse. ¿Qué otra limitante nos encontramos? Ok, que no hay una educación vial para poder garantizar que mientras la persona con discapacidad se moviliza hacia el centro educativo,
va a llegar segura. Es decir, que esto limita la convivencia de la persona con discapacidad con su entorno y por ende, pues, afecta la autonomía misma de la persona, ¿no? Es decir, que a veces podríamos lograr un desarrollo óptimo del estudiante o de la persona, pero no se permite porque no es permitido, porque no hay centros educativos incluso con infraestructura adecuada. Y eso es desde el nivel primario hasta el nivel secundario, ¿no? Luego, ¿qué produce también el hecho de que no existan, de que exista un sistema educativo excluyente? Ok, esto genera la ruptura de los vínculos familiares, puesto que la persona con discapacidad se ve obligada de alguna manera a migrar desde las zonas rurales a las zonas urbanas, a vivir o a convivir en un contexto totalmente diferente en el que está acostumbrado, ¿no? Sumado a este aspecto, es importante destacar también que lamentablemente pues no se ha trabajado políticas públicas o incluso la misma ley de equidad con la integración de los sectores hacia los que van dirigidos. Es decir, no ha existido una vinculación de las personas con discapacidad o incluso de profesionales que conozcan cuál es la situación de las personas con discapacidad para trabajar una normativa que verdaderamente sea implementada. De hecho, pues ha existido hasta dificultades para su reglamentación, ¿no? Entonces, en este sentido, pues pensaríamos que es importante trascender ya del hecho de brindar atención a la persona con discapacidad, dejando de pensar en la lástima que podemos sentir por ellos, ¿no? Cuando somos estudiantes y nos encontramos con diversas características de personalidades, las personas que no tienen una discapacidad, pues ven a las personas con discapacidad como estrellas, mas no saben que quizás sean la única luz que ilumine el camino para poder alcanzar ese sueño profesional. Y es que pues las limitantes son enormes. Estudiar en Honduras implica llevarnos a pensar que en realidad cómo lo han logrado aquellas personas que sí han logrado superar esas dificultades. Justo ayer conversaba con un buen amigo, que él es historiador y probablemente esté viéndonos y escuchándonos, y yo le comentaba, pues en realidad, ¿qué hicimos para lograr un título académico a pesar de la adversidad? Y aquí yo creo que entra un poco el papel de la persona con discapacidad, ¿no? Primero, valorar esas oportunidades que se nos presentan en la vida, ¿no? Es fundamental poder integrarlo como parte de nuestros objetivos, estar pendiente de esas oportunidades. Segundo, pues, fortalecer como la autonomía de la persona con discapacidad y el pensamiento de los familiares, porque para un familiar que tiene una persona con discapacidad, ha de ser complicado despojarse de ella y decirle, ok, andate para la zona urbana, estudiate, formás, porque incluso en ese artículo que les comentaba al inicio, yo pensaba, ¿cómo se viven 9 meses de felicidad? Luego llega un momento, nace una persona con discapacidad y no quiero imaginarme cuál será la actitud de un hondureño o una hondureña, puesto que muchos o lo ven como una bendición o muchos lo ven como un castigo de Dios. Lamentablemente, pues seguimos pensando así, ¿no? Y otra cosa que reflexionaba es que también es importante que el sistema educativo, pues, se integre de tal manera que logremos construir una forma de pensamiento sobre las personas con discapacidad que nos motiven a impulsar la solidaridad, sí, pero no porque esta es una persona con discapacidad, sino porque es un ser humano sujeto de derechos, ¿no? Pero ¿qué encontramos como estrategias de solución para poder atender las diversas limitaciones con las que se encuentra una persona con discapacidad? Primero, pues, el trabajo social es necesario que se integre en el diseño y la implementación de estrategias para asegurar una educación incluyente para todas y todos, ¿no? Es decir, involucrarnos en la construcción de esas políticas, abrir espacios y lograr que esto permita, pues, que generar un centro educativo por fin esté orientado para todas y todos, pues, porque si es complejo, imagínense, acceder a la educación por una persona que no tiene una discapacidad, ya se pueden imaginar cómo es para una persona con discapacidad.
Luego, ¿qué necesitamos? Que es creo que es una idea ambiciosa, pero no está de más mencionarlo, y es un rediseño curricular que permita la incorporación de herramientas metodológicas y, por supuesto, la preparación o la formación de docentes e incluso de las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, de tal manera que puedan garantizar una educación de calidad, ¿no? Y hablo de las instituciones porque, a mi juicio, creo que hay un poco de desactualización metodológica, incluso en las personas que interactúan con personas con discapacidad, ¿no? En las organizaciones que benefician a personas con discapacidad. Entonces es importante que las organizaciones también den ese paso de estar promoviendo quizás algunas acciones que van en alguna manera viendo el tema de la solidaridad, que no está mal, pero es tiempo de que se involucren también en el establecimiento de sinergias, ¿no? Que permitan generar acciones de cambio. Luego que necesitamos también, lo que mencionaba César, el tema de la organización, cómo logramos cambiar la mentalidad de las organizaciones e incluso de algunas personas con discapacidad sobre la urgencia de que lleguen acciones que verdaderamente vayan orientadas a producir o a provocar cambios, ¿no? Entonces necesitamos promover o involucrarnos en el fortalecimiento organizacional de las personas con discapacidad, de tal manera que podamos dar un acompañamiento integrado que les permita, pues, avanzar hacia la toma de decisiones y hacia la implementación de acciones que cambien o que permitan la transformación de su propia realidad. Luego necesitamos también, e incluso en el trabajo social, impulsar espacios de aprendizaje que verdaderamente nos permitan generar acciones eficientes para poder brindar atención o acompañamiento a las personas con discapacidad y a los grupos en general en situación de riesgo social. Si bien tenemos quizás algún aspecto de nuestro currículo que sí nos permite avanzar en esa línea, pero creo que es importante fortalecerlo y actualizarlo, ¿no? Y pensando ya en la situación actual de salud, que también tiene que ver con la educación, y es que nuestra sociedad, pues de alguna manera, no está preparada. Pensábamos en la nueva normalidad, en la llamada nueva normalidad, lo importante que sería la elaboración de un protocolo de bioseguridad que permita que las personas con discapacidad puedan interactuar con su entorno en condiciones de igualdad, ¿no? Durante y posterior a la pandemia. ¿Por qué quiero mencionar esto? Una persona ciega necesita tomarse del hombro o del antebrazo de otra persona para poder, por ejemplo, cruzar una calle. No quiero imaginarme y no quiero que suceda, la verdad, los que nos están viendo, por favor, ayúdennos a no hacerlo. No quiero que suceda un acto de discriminación hacia una persona con discapacidad pensando que puede tener el coronavirus y que por ende no le van a ayudar. Entonces pensábamos, pero ¿cómo tratamos este tema? Ok, va a ser importante que la Secretaría de Educación, incluso el sector salud y los medios de comunicación, por favor, por fin, promuevan campañas educativas sobre que el respeto de las personas con discapacidad en la calle. Yo le consultaba a este colega ayer y le decía, o sea, ¿qué es lo que necesita una persona con discapacidad en la calle para no necesitar apoyo de otra persona? Y me decía que haya respeto de los automóviles o de los que conducen los automóviles para nosotros. O sea, si los conductores dejan cruzar la calle a una persona con discapacidad y le dan el tiempo necesario, y si se aplica una normativa coherente a las personas que lo incumplan, sería una forma de poder tratar ese tema. Pero sí es importante que por fin se toquen el diseño de estos protocolos, ¿no? Y ya voy terminando con este tema. Lo otro es que es importante, pues, que promovamos la comunicación y la convivencia con las personas con discapacidad, más allá de lo que les mencionaba al principio, de sentir lástima, de creer de que no pueden hacer nada. Creo que es importante ya dar un paso fundamental, ¿no? En la línea de la transformación de una sociedad igualitaria, ¿no? Yo creo que juntos lo podemos lograr. Muchas gracias y un abrazo en la distancia.
Tenía un poquito de dificultades técnicas ahí. Eh, Karina, un favorazo, fíjate que nos dicen en las publicaciones de Facebook que no se miran mucho tus gestos, entonces sí te puedes hacer para atrás. Perfecto. Bueno, pues continuamos con este conversatorio. Muchas gracias al licenciado Hermes Herrera, que nos hizo licenciado. Ya no lo miro por ahí. Ya lo vi. Gracias, Lick, por tan valiosa aportación. Le cuento que ya hay un par de preguntas para usted en el chat. Ahí al final de cuando terminen todos los ponentes vamos a leerlas. Y también decirles a todas las personas que nos están viendo, aparte de gracias por vernos, qué guapos somos los trabajadores y las trabajadoras sociales, ¿verdad? Tienen también, hay un espacio ya al final de la jornada, cuando ya terminen todos los ponentes, hay un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, todas las preguntas que ya han hecho y las que quieran hacer, las van a responder los licenciados al final ya. Cuando ya les diga ya, contesten, ya les lea sus preguntas, entonces ellos me harán casito ahí. Ahora vamos con el poder femenino. Vamos a empezar con las mujeres, aquí las trabajadoras sociales. Le damos la bienvenida a la licenciada Walquidia Martínez. Ella también es licenciada en trabajo social desde hace 5 años. Ella trabajó 1 año en el Hospital San Felipe, especialmente con pacientes oncológicos, y ella realizaba estudios socioeconómicos y les brindaba orientación tanto a los pacientes como a los familiares. Ella pertenece a la Asociación Hondureña de Lesionados Modulares y Similares, la ALMIS, donde ocupa el cargo de tesorera. Actualmente cursa el módulo 1 del LESHO, que es el lenguaje de señas Honduras, con la Red Humanitaria de Honduras. Bienvenida, Lick. Ella nos va a hablar sobre el acceso a la salud para las personas con discapacidad y en discapacidades adquiridas también. Hola, Lick. ¿Qué nos hizo la Lick? Hola, buenas tardes. Es un placer, es un honor. ¿Aquí? ¿Se escucha? Sí, perfectamente, Walkie. Hola. Pues es un honor, ¿verdad? Es un placer estar con ustedes, pues compartir ahora por este medio virtual, ¿verdad? Nos ha empujado la pandemia a usarlo más frecuente para nuestras reuniones, así como voy a hablar un poquito del tema de salud en cuanto a la persona con discapacidad, ¿verdad? Sabemos lo que está sucediendo a nivel mundial, en nuestro país también, y pues nuestro sector discapacidad pues no es la excepción. Entonces vemos que a pesar de que hay leyes, hay convención, pues nos están dando los requerimientos de las mismas, ¿verdad? Como nos dice el artículo 25, que nos dice que los estados partes adoptarán las medidas pertinentes para el acceso de las personas con discapacidad a la salud. Y si vimos nosotros en esta apertura, se vio que no hay ninguna medida, ¿verdad?, para el sector discapacidad. Entonces, ningún protocolo de bioseguridad también. Entonces, vemos que los únicos protocolos que existen son los protocolos de prevención, de atención a personas con enfermedad con descompensación. Ahí nos estamos refiriendo a las personas que bucean, ¿verdad? Y que fue creado en el año 2016, así como el protocolo de atención integral para las personas con lesión medular.
pero este protocolo fue iniciativa de la organización, ¿verdad?, de lesionados medulares, para que sus afiliados y pues los médicos lo tengan también en todos los hospitales para dar una mejor, cuando la persona adquiere la discapacidad, ¿verdad?, dar una mejor atención a los mismos. Y el protocolo también de chikungunya, si recuerdan, que era cuando las mujeres salían embarazadas y entonces sus niños salían con hidrocefalia. Entonces este fue otro más exponente para que para un índice más para que existieran más personas con discapacidad, ¿verdad? Entonces, en este ámbito de salud, nos vamos aquí al gobierno, al Estado, ¿verdad? Lo que está haciendo en esta crisis de esta pandemia. Entonces, vemos que ahorita, actualmente, lo que está haciendo, pues, son proyectos, ¿verdad? Proyectos a través de el Estado, el gobierno, a través de la Secretaría de Inclusión de Desarrollo, ¿verdad? Entonces, junto con las corporaciones municipales, pero estos proyectos son que de insumos son las mascarillas, el de manos y los guantes. Entonces, como no se logra, ¿verdad?, la demanda que tiene el sector discapacidad, entonces, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo las organizaciones? Pues las organizaciones están haciendo gestiones. Están haciendo gestiones en empresas privadas, asimismo también las municipalidades. ¿Para qué? Las gestiones, pues porque los alimentos se terminan y los insumos también. Entonces, para eso están haciendo las gestiones. Así como gestiones para los medicamentos también. Los medicamentos de los afiliados de las organizaciones de discapacidad, ¿verdad? Porque muchos utilizan, podría decir, para los materiales de reposición, que esos materiales de reposición nos estamos refiriendo a las personas con discapacidad que utilizan sondas, que utilizan bolsas para orina, bolsas para la colostomía, ¿verdad? Y otros medicamentos. Entonces, porque la persona con discapacidad no solo también padece de su discapacidad, aparte de eso, ¿verdad?, padece de hipertensión, de diabetes, de problemas de asma, así como problemas renales, ¿verdad? Entonces no solo es la discapacidad también, sino que van en conjunto también esas otras sumatorias, ¿verdad?, a la salud. Entonces también aquí vemos que igual como el gobierno no asume toda se podría decir, que no cubre todas las demandas del sector discapacidad, entonces también en las mismas organizaciones se crean comisiones de salud. Las comisiones de salud con el objetivo de ¿qué? De llegar al mismo gobierno, llegar al mismo estado, ¿verdad? Para que se le escuche a las comisiones, que no es, estamos hablando de comisiones, no es que se va a ir toda una organización o algo, ¿verdad? Tenemos una comisión. Entonces, esas comisiones presentan proyectos o ven cómo para que se puedan escuchar las necesidades de las personas con discapacidad, para que les pueda escuchar, ¿verdad? Y asimismo, pues, puedan darle una mejor calidad de vida a sus afiliados, porque ahorita, pues, la verdad que está muy difícil para este sector, porque como les comentaban, son muchas enfermedades las que padecen aparte de su discapacidad, ¿verdad? Entonces, con esta pandemia se da el temor, el miedo de ir a los hospitales para no contagiarse. Puede que hayan medicamentos, pero les da temor ir a contagiarse ahí, ¿verdad? Y ahí sería peor la situación. Entonces, vemos que allí, entonces, en este caso, vemos que el gobierno está haciendo, como les digo, más que sumir todas las necesidades, ¿verdad? Más lo hace en la alimentación y también
también dan en las ayudas técnicas, también está como les decía, la dirección de discapacidad que se enfoca también en las ayudas técnicas, que son los andadores, las muletas, las sillas de rueda, ¿verdad? Y todo eso. Pero ahorita en esta pandemia más enfocado en esos proyectos. Entonces vemos que sí hay bastante necesidad, mucha necesidad. Y por ende las mismas organizaciones buscan por otros lados cómo aportar, cómo apoyar a sus afiliados, ¿verdad? Que son muchos, son 70 organizaciones o más de 70, ¿verdad? Los que están afiliados y no digamos las personas que no están afiliadas a ninguna organización, porque sí hay personas que no están afiliadas, entonces a ellas como que les es mucho más difícil, así como las personas que viven fuera del Distrito Central, ¿verdad? Que vienen desde lejos, a veces, ahorita con esto de la cuarentena, del distanciamiento social, para ellos es mucho más difícil adquirir sus medicamentos y la verdad que es difícil para ellos porque hay pacientes que llevan tratamientos y pues ahí solo tienen dos soluciones, dos opciones, ¿verdad? Una, pues que sus familiares los apoyen, que sus familiares los ayuden a comprar los medicamentos. Y otra, pues, si no tienen dinero, si no pueden movilizarse, entonces como que va deteriorando la salud de cada persona. Entonces es muy difícil también porque sin empleo es que todo va enlazado en esto, el desempleo, ¿verdad? La salud, la pobreza, todo va. Si hay empleo, posiblemente haya salud porque ellos pueden comprar medicamentos, ¿verdad? Que son muy caros. Algunos medicamentos son muy caros y no tienen la facilidad para hacerlo. Hay padres de familia con personas con discapacidad que se les hace muy difícil, ¿verdad? En tanto esta situación también. Entonces, vemos también en el área de la parte psicológica, ¿verdad? No todas tenemos el mismo carácter, no todas tenemos la misma fortaleza. Son diferentes actitudes, ¿verdad? Las que se toman, cada persona es diferente. Entonces, con esto de la pandemia, pues se están haciendo también gestiones, ¿verdad? Con la universidad y el colegio de psicología, ¿verdad? Para que se den consultas, pues, virtuales, porque la gente está padeciendo de estrés, de miedo, de frustración, ¿verdad? De todo esto que enlaza toda esta crisis que estamos pasando. La verdad que es muy difícil porque no toda la gente, como les digo, asumen igual esta situación. Entonces vemos que la verdad que el sector discapacidad sí es difícil. Entonces porque igual la persona con discapacidad tiene muchas desventajas, ¿verdad? Porque somos discriminados, excluidos, ¿verdad? No tanto solo por el Estado, sino por el gobierno también, por la misma, que con el simple hecho de que no escuchan, ya es para tratar de dar estas situaciones, pues, Igual que, es muy objetivo, ¿verdad? Es poco a atender el sector. Sí, igual que, ya termino, ya. sé que se le está entrecortando Entonces, también. También así realizar acciones de veras. Sí. Ahora, Pero continúe. ¿estamos bien ahí? Continúe, sí.
Pues sí, entonces, como les decía, ¿verdad? Es necesario hacer eso, que les decía, proceso de afirmativo, ¿verdad? Eficiente. Bueno, parece que la licenciada Walkiria tiene problemas con su audio. Entonces, Walkie, si quieren, en las preguntas ahí ampliamos un poquito más lo que estaba terminando de decir. Y pues pasamos. Ay, les quiero pedir una disculpa a ustedes, me cayó la cámara y todo el mundo vio el relajo que hice. Saludos a la licenciada Walkie, espero que nos escuche. Muchas gracias por su participación. Y pues seguimos aquí con el poder femenino del trabajo social. Y vamos con la licenciada Amy Carolina González, que también es trabajadora social y actualmente es coordinadora del Centro Familiar San José de la Organización Internacional Nuestros Pequeños Hermanos. Ella desarrolla proyectos de atención integral para las personas con discapacidad de las aldeas del municipio de Cedros. También es mediadora de la Fundación WOL en la prevención prenatal de deficiencias y discapacidades. También se ha desempeñado como trabajadora social del programa de rehabilitación de parálisis cerebral Prepase, y el Hogar Prepase de Latío, desarrollando investigaciones sociales y proyectos. También es feminista en construcción y sembradora del pensamiento cooperativista. Ha sido secretaria del Comité de la Juventud de la cooperativa Caseintol por 4 años y es representante de la zona 5 de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito Limitada. Buenas tardes, licenciada Amy. Ella nos va a hablar sobre la relación entre pobreza y discapacidad. Hola, Lick. Hola, gracias Pamela por esa presentación y buenas tardes a todos y todas las personas que están conectadas a través del Facebook Live. Saludes. Y también a los que están sintonizándonos por la Play FM. Bueno, les voy a hablar un poco sobre la relación de pobreza y discapacidad y sobre el contexto en Honduras. Y siguiendo también la línea de los colegas que hablaron anteriormente, podemos mencionar que este tema está siendo más visibilizado y puesto en la agenda pública. Pero ojo, esto no quiere decir que exista un avance en el reconocimiento de sus derechos. La situación se sigue caracterizando por una desigualdad que se materializa en las grandes brechas socioeconómicas y que colocan a un segmento de las personas con discapacidad en condiciones de vulnerabilidad. Si hablamos de cifras, en Honduras las personas con discapacidad representan el 15% de los 9.2 millones de habitantes que hay en el país y es considerado el sector más empobrecido y discriminado. En la actualidad, las personas con discapacidad se enfrentan cotidianamente a una serie de actos discriminatorios en diferentes espacios de la sociedad, entre los que podemos destacar a nivel educativo, a nivel laboral, el acceso también al espacio físico, el acceso a la información, a los servicios brindados tanto por las instituciones públicas como privadas. También las personas con discapacidad tienen mayor riesgo a vivir en una situación de pobreza. Esto es debido a la exclusión social que tiene un origen multidimensional y multicausal. Una persona con discapacidad representa un incremento en el gasto familiar, ya que hay que comprar medicamentos, las citas médicas, si necesita algún apoyo, entre otros gastos más. Además, en algunos casos es necesario que un miembro de la familia cuide de la persona, dependiendo del tipo y el grado de discapacidad que tenga. Lo que esto implica es que hay menos ingresos en la familia, ya que serían 2 personas que no estarían trabajando. Por lo tanto, esto genera mayor pobreza. También para hablar un poco sobre la inclusión de las personas con discapacidad, hoy más que nunca juega un factor primordial para el desarrollo y no podemos hablar sobre un desarrollo inclusivo si no está la participación de todos los sectores dentro de esto. Bueno, no sé qué pasó ahí con la diapositiva,
Pero bueno, vamos a continuar. Es necesario reconocer que la pobreza es un fenómeno multidimensional y podemos decir que es una situación que se asocia con la desnutrición, con precarias condiciones de vivienda, con bajos niveles de educación, malas condiciones sanitarias también, y también que no hay oportunidades de trabajo. También la poca participación social que hay del sector, entre otros más. Entonces podemos entender que la pobreza es una carencia de recursos económicos o de condiciones de vida que la sociedad considera básicos. De esta forma se relaciona con la dimensión del derecho a las personas a una vida digna, el cual cubre necesidades básicas, es decir, lo que conocemos como los derechos económicos, sociales y culturales. También un gran porcentaje de la población de personas con discapacidad viven en un estado de pobreza, dado a un círculo vicioso que es la discapacidad, la pobreza y la discapacidad. ¿Por qué se da este círculo? Bueno, la pobreza, ¿verdad? No tenemos acceso a salud, no tenemos acceso a educación. Si una mujer está embarazada, no tiene la atención prenatal necesaria, ¿verdad? Y en muchos casos esto puede hacer que nazca un bebé con alguna deficiencia o discapacidad. Y más la condición de pobreza, ¿verdad? Que tiene. La persona con discapacidad tiene poco acceso a la educación, no tiene muchas oportunidades de empleo, lo que va a generar pobreza dentro de esta familia. Y todas esas cosas que les mencioné anteriormente también pueden llegar a generar una discapacidad por los cuidados que no tienen salud, no hay una buena alimentación, como les mencionaba, si está embarazada. Y bueno, se va dando un ciclo que mientras existan todas las barreras que hemos estado mencionando los demás compañeros y ahorita en este momento, si continúan esas barreras, entonces siempre vamos a estar cayendo a esa parte de pobreza y no vamos a poder prevenir las discapacidades. También la discriminación hacia la discapacidad es una de las principales causas que emplea la sociedad para marginar o segregar a este segmento de la población, que se ve influenciado también con el contexto o también con la idiosincrasia de las personas, por el grado también de sensibilidad que exista hacia la diversidad o por el tipo de acciones que se promueven para que se respeten estos derechos. Esta situación de exclusión se agrava por diversas dimensiones personales y por factores que aumentan el riesgo a la pobreza, como podría ser la falta de estudios, el desempleo, la carencia de recursos, el acceso a un puesto de trabajo. Las personas con discapacidad presentan una tasa de empleo más baja que las otras personas, solo por el hecho de tener una discapacidad. Entonces, este análisis nos permite identificar a las personas con discapacidad en su mayoría que ellos carecen de ingresos propios o también de autonomía económica, tanto en los hogares pobres como en los hogares que tienen mejores condiciones, colocándolos también en una situación vulnerable y que incrementa la probabilidad de que importantes grupos enfrenten situaciones de pobreza si se modifican sus situaciones familiares. Estos factores que aumentan el riesgo de pobreza no deberían de darse, ya que sabemos que Honduras ha suscrito tratados y convenios internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. César nos habló un poco sobre todo eso. También nuestra Constitución de la República, en el artículo 60, nos habla sobre que todas las personas tenemos los mismos derechos, sin discriminación por razón de raza, sexo, color. Y bueno, vemos que esto en realidad no se está cumpliendo, no es cierto. También podemos mencionar que la Agenda sobre el Desarrollo Sostenible para el año 2030 establece la discapacidad como una razón o criterio sobre la falta de los accesos de programas de desarrollo, la realización de los derechos humanos, y menciona sobre los objetivos de desarrollo sostenible, ya que estas esferas son fundamentales en el desarrollo y nos menciona los temas de educación, el empleo,
el trabajo decente, la protección social, entre otros más. Pero si tenemos tantos convenios, tratados, políticas, ¿por qué cada vez es más crítica la situación de las personas con discapacidad en el país? Un punto importante que mencionar en esta construcción de políticas públicas es el panorama sociodemográfico que se aborda desde la perspectiva internacional, desde estudios de otros organismos, no se hace desde la realidad del país. Y esto lo que genera es que, bueno, son realidades diferentes, son contextos diferentes. Y es aquí donde nos damos cuenta también de las grandes demandas que tiene el sector, ya que solo el 1% de la población es atendida en diversos programas de rehabilitación o programas de educación. Y podemos hablar que esto para el área urbana, pero ¿qué pasa con el área rural? Con las personas que viven en aldeas, en caseríos, que no tienen acceso a estos servicios, donde las personas en el área rural tal vez una vez al año o tal vez una vez en su vida han visitado a un médico, donde no tienen acceso a medicamentos, no van a la escuela y tienen a los niños o a la persona con discapacidad escondidos en la casa, donde la población no conoce el tema sobre discapacidad y mucho menos sobre una inclusión. Entonces, es importante hablar sobre estos objetivos de desarrollo sostenible por el hecho de que incorporan específicamente los derechos de las personas con discapacidad. Y para mencionarles algunos, el primer objetivo garantiza lo que es la educación igualitaria, que construye entornos de aprendizaje inclusivos, proporcionando asistencia necesaria para las personas con discapacidades. Bueno, Hermes nos habló un poco sobre el tema de educación, que es lo que nos menciona este objetivo. También otro es el promover el crecimiento económico inclusivo, que aquí es sobre el empleo pleno, la productividad que le permita a las personas con discapacidad acceder a un trabajo. También el tercero, que enfatiza la necesidad, la inclusión social, económica y política. Otro nos habla sobre ciudades accesibles, sobre transportes que sean asequibles y accesibles y sostenibles. Sabemos que las personas con discapacidad tienen bastantes barreras en estos temas también. Y resaltar también la importancia de la recolección de datos y monitoreo sobre los objetivos del desarrollo sostenible, con énfasis de datos desagregados por discapacidad. Actualmente no hay una como base de datos certera que nos hable sobre cuántas personas con discapacidad hay en el país. Tenemos los datos de las personas que están afiliadas a alguna organización, pero hay muchas que no están integradas dentro de estos datos. No hay como bases reales. Y bueno, qué bien se escucha todo lo que nos menciona los objetivos de desarrollo sostenible. Y es lo ideal para nuestro país, pero tenemos mucho trabajo por delante para cumplir con todo esto. Actualmente las organizaciones de y para personas con discapacidad están luchando para que se realicen desembolsos destinados a los programas y proyectos. Y es un presupuesto que ya ha sido aprobado y que no se tendría que estar exigiendo porque, bueno, no sé si ustedes han escuchado de que se han hecho recortes o cuesta que se dé este presupuesto a las organizaciones que trabajan para las personas con discapacidad, y las organizaciones están haciendo bastante acciones de incidencia, ¿verdad? Para que pueda el gobierno cumplir todo esto, ya que es una responsabilidad del Estado darlo, y aún más en tiempos de crisis como lo estamos en este momento de pandemia, ¿verdad? Otro de los aspectos que podemos hablar es sobre los bonos. Si bien es cierto que son estrategias asistencialistas, en alguna medida son un aporte para la familia, pero lastimosamente no todas las personas se ven beneficiadas con este tipo de acciones, ya que está politizado y también no existe una base de datos certera, ¿verdad?, de las personas con discapacidad en el país y no llega hacia los más necesitados. Los que se encuentran en las zonas rurales muchas veces no son beneficiados de esto.
Y para ir concluyendo, podemos mencionar dos formas de trabajar para salir de este círculo vicioso que es discapacidad, pobreza, discapacidad. Uno es la prevención en salud, iniciando desde un buen ambiente prenatal. Es de suma importancia para que el proceso se desarrolle adecuadamente, ya que existen muchos factores que pueden afectar negativamente y producir enfermedades y deficiencias que puedan causar discapacidades en el futuro. Dentro de esta reflexión, una acción prioritaria es la construcción de una cultura de prevención de enfermedades o deficiencias que puedan ser causa de una discapacidad y desde el ámbito de los derechos y de las responsabilidades también. Una de las razones para ello es el costo financiero, público y privado que representa el tratamiento de la deficiencia o de la discapacidad manifestada. Los recursos públicos siempre son limitados y la sociedad en su conjunto debe realizar un gran esfuerzo para garantizar una vida plena a la persona con discapacidad. Sin embargo, a veces el costo tiene poca relevancia si se le compara con el costo psicológico que representa para la persona con discapacidad y para su familia experimentar toda esta situación a lo largo de su vida. Y el segundo punto sería una inclusión verdadera en todas las áreas, en salud, en educación, en nutrición, trabajo, o que sea una inclusión integral en todo tipo de ámbitos, haciendo cumplir todas estas políticas públicas a través de la incidencia. Y bueno, es aquí donde como trabajadores sociales debemos cuestionarnos nuestro quehacer. ¿Cuál es nuestro aporte? ¿Qué es lo que estamos haciendo en el tema de discapacidad? Y también, no solo en el trabajo social, sino desde otras profesiones, preguntarnos, ¿verdad? ¿En qué estamos trabajando nosotros? Y bueno, finalizo mi participación con esa pregunta para que reflexionemos un poco y, bueno, aprovechar, ¿verdad? Al colectivo, a la Play FM por propiciar estos espacios que nos llevan a la reflexión y al debate y también el compartir entre otros colegas y sobre todo estos temas que son poco abordados, ¿verdad? En el trabajo social, que es el tema de discapacidad. No mucho se habla de esto y bueno, felicitarlos por eso. Gracias. Muchas gracias, compañera Ami, por ese valioso aporte. Yo he quedado así como que yo conozco todo lo de discapacidad, pero ahorita estoy entre una relación de amor y odio con todo esto. Yo por eso creo que el destino estaba que yo estudiara trabajo social y ahí vamos, ¿verdad, colegas? Bueno, pues ahora continuamos ya para ir cerrando, ya para finalizar con el licenciado Jorge Andino. Él también es trabajador social, aunque su trabajo actualmente está más enfocado en la comunicación. Es cofundador de Play FM Honduras. Y otra vez se me descalabró la cámara. Me miro bien, va. Es cofundador de Play FM Honduras y su pasión es la música y la radio. Fue productor de audio en el medio digital Contracorriente y fue promotor del proyecto Formación de Inserción Laboral para Mujeres y Personas con Discapacidad, financiado por la AECID y ejecutado por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social en el 2011. Actualmente es productor de Play FM Honduras y consultor para el Programa de Servicio Civil para la Paz de Alemania y vicepresidente de la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras, AMCH. Bienvenido, Jorge, al foro, al conversatorio. Gracias, buena tarde a todas las personas que están en sintonía, tanto de la página del colectivo de trabajadoras y trabajadores sociales, así como también de Play FM Honduras. En nuestra página en Facebook es un gran placer, honor, privilegio, diría yo, tener esta oportunidad de compartir con colegas trabajadoras y trabajadores sociales, con algunos y algunas que tienen algún tipo de discapacidad, al igual que yo, y con otras pues que están
por ahí realizando una intervención y que conocen un poco también de esta intervención con el sector. Yami nos dejó bastante encaminados y nos plantea un panorama súper interesante. ¿Qué implica para el colectivo de trabajadoras y trabajadores sociales abordar la temática de discapacidad y para un medio comunitario como Play FM? Primero que todo, que con este aporte comencemos a desmontar un montón de situaciones que tienen a las personas con discapacidad y que nos tienen a nosotros como parte de esta población invisibilizados. ¿Por qué decimos y por qué este conversatorio tiene como título la realidad de las y los invisibles? Partamos de una premisa muy importante. No tenemos datos actualizados ni desde hace mucho tiempo que nos permitan decir en Honduras existen un número de personas con discapacidad. A mí nos acercaba un poco a esa realidad que es con la que trabajan generalmente las organizaciones y el sector de personas con discapacidad, que más o menos el 15% de la población, un estimado que siempre ha partido de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, que dice que en países como Honduras o en condiciones de subdesarrollo, desarrollo y eso, el 15 o el 10 al 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Y bajo ese supuesto nos desenvolvemos y vivimos las personas con discapacidad. Entonces, la invisibilidad comienza por la falta de preocupación de un Estado que ni siquiera nos refleja en cifras. La última vez que hubo por ahí un intento de incluir la pregunta de discapacidad y de conocer un poco cuántas personas existíamos en el país fue la encuesta de hogares reflejada en el 2001, donde se decía que 177,000 personas en el país tenían algún tipo de discapacidad temporal o permanente. De ahí se desprendían muchas cifras como que 50,304 de esas 177,000 personas con discapacidad pertenecían a una edad económicamente activa. Y si seguimos transcurriendo por esa invisibilidad, vemos que el país no volvió a tener una actualización de datos hasta un esfuerzo que se hizo en el 2009, que financiado por la Organización de Estados Americanos, en la Secretaría de Trabajo se adopta un estudio sobre trabajo y empleo y nos refleja que para ese entonces existían más de 300,000 personas con discapacidad en edad económicamente activa, pero también en edad de trabajo, ¿verdad? Entonces, esta invisibilidad que no solamente no nos dice cuántos somos, es la que hace también que exista una cantidad de disparos al aire y que no se pueda atacar ni las causas, ni los efectos, ni la forma de cómo estamos afrontando las personas con discapacidad en el país. ¿Qué implica esto? Ser invisible en un país que no solamente no sabe cuántos somos, sino también que produce discapacidades. ¿A qué me refiero con el hecho de producir discapacidades? AMI nos acaba de decir de que la pobreza es una condicionante de discapacidad. ¿Qué implica esto? Que Honduras tiene alrededor de un 70% de pobreza y un alto grado de pobreza extrema. Entonces significa que aquí estamos teniendo un foco amplio de personas con discapacidad. Pero agreguémosle también otro elemento a este análisis. Y Honduras es uno de los países más violentos de Latinoamérica y el mundo. ¿Qué implica eso? Que la violencia es otra condición de discapacidad. No sabemos qué pasa con las personas que sobreviven a los accidentes, que sobreviven a los asaltos, que sobreviven a las represiones en manifestaciones que han dejado a personas con discapacidad. Entonces, si estamos en un país que nos invisibiliza y que nos produce, porque también si le agregamos otro elemento a este análisis de esta producción de personas con discapacidad, nos encontramos con la migración. Otra de las condicionantes y factores de discapacidad en el país. Y seguimos viendo
que la invisibilidad es tan grande que no aparecemos en ninguno de los conteos, ni en el del Observatorio de la Violencia en la universidad, ni en el de ninguna otra organización de y para, y aunque no trate a la persona con discapacidad, que nos digan cuántas mujeres son violentadas, cuántas mujeres con discapacidad son violentadas, cuántas mujeres con discapacidad son asesinadas. No tenemos esos datos. No tenemos tampoco cuántas mujeres adquirieron una discapacidad por la violencia doméstica que sufren las mujeres en un país que también genera y produce violencia. Pero por otro lado también están los trabajos peligrosos o los trabajos reiterativos. La cantidad de personas que trabajan en las maquilas en el país y la cantidad de movimientos repetitivos que se hacen en este tipo de trabajos también llevan a conducir y a obtener discapacidades. ¿Y cómo se trata esta invisibilidad en el país? Bueno, o mejor dicho, ¿cuándo somos visibles las personas con discapacidad en el país? Generalmente cuando hay que hacer actividades de corte asistencialista, recaudación de dinero, o incluso cuando las personas con discapacidad aparecen, cuando existe una amenaza de la rebaja de los presupuestos en sus organizaciones. Es ahí cuando hemos visto al sector de personas con discapacidad también. En esa incidencia que es importante que se haga también para mantener, por supuesto, una inclusión. Otra de las cosas que es necesario tomar en cuenta en este análisis de producción de discapacidades y de invisibilización es justamente eso. ¿Cuándo se habla del tema? Aquí solo muchas veces cuando hay que recaudar 50 millones, 70 millones, que no son distribuidos para el sector de personas con discapacidad. Entonces, esto nos lleva, esta invisibilización nos lleva como colectivo de trabajadoras y trabajadores sociales y como medio de comunicación comunitario a poner en perspectiva esta temática. ¿Por qué? Porque la discapacidad es algo que roza con la transversalidad. No le pasa a un cierto grupo o a un cierto segmento de la población. Es algo que está totalmente interconectado, porque tiene que ver con acceso a la información, porque tiene que ver con barreras arquitectónicas, porque tiene que ver con instalaciones físicas, y hay una cantidad de deuda en cuanto a esto. Pero ¿qué pasa? Es también de acuerdo a los enfoques que se le da al tema de las personas con discapacidad. Y en un país que, aunque se diga ser laico, la parte religiosa importa un montón. Y en muchos sectores del país, las personas con discapacidad aún somos consideradas un castigo o una maldición de Dios. Y eso viene desde el enfoque religioso, desde el enfoque en el que Dios sabe lo que hace y que brinda las condiciones a cada uno. Y con esto no pretendo irrespetar la creencia de ninguna persona. Solo simplemente que es un tema a considerar. Otro de los enfoques es el biológico, el que busca también las condiciones o también un poco las explicaciones científicas de lo que pasa, y el enfoque de derechos humanos, que es en el cual hay que hacer mucha insistencia. Una, para decir que las personas con discapacidad no tienen derechos diferentes a los de las otras personas. Dos, que es necesario que las personas con discapacidad obtengan una ley, una reforma de ley o una nueva ley que esté armonizada con la convención, porque esta misma fue construida antes de la convención y es carente de un reglamento, que muchas veces también se convierte en excusa para que no se puedan cumplir los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, se nos vuelve muy necesario poder conversar y poder debatir sobre estos temas, teniendo en cuenta que es muy poco muchas veces el tiempo para una realidad tan grande que lo que produce es invisibilización. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Jorge. Mire, vamos al espacio de preguntas y respuestas. Tenemos el buzón lleno de preguntas. Tenemos el buzón lleno de comentarios.
Y es que no sé, tengo una relación de amor-odio con ustedes que nos están viendo, nos están escuchando, porque, o sea, los amo porque mandaron comentarios y son comentarios excelentes. Me han dejado con la boca abierta. O sea, a ustedes debería de tenerlos aquí en esas cámaras también haciendo análisis con nosotros. Pero el problema es que no vamos a terminar hoy. No puedo leer todos los mensajes porque vamos a terminar como a las 10 de la noche. Yo tengo clases a las 6. No podemos. Vamos a leer unos cuantos comentarios, pero primero vamos a leer las preguntas que nos mandaron. La primera creo que estaba, ¿para quién? Para el licenciado César, creo que la puede contestar. La manda la compañera Elisa Rodríguez. A 12 años de la vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ¿qué tanto se conoce y la aplican los estados? Bueno, hay un gran avance en algunos estados. Por ejemplo, en Colombia, en Costa Rica hay ciertos avances que se están dando, pero en nuestro país no es tanto. O sea, como decían los compañeros, toman un poquito de cada cosa para decir que se está haciendo algo. En nuestro país, lastimosamente, la convención se aplica solo en algunas ocasiones. Como decía el compañero Jorge, se aplica cuando se necesita llamar la atención de los demás, pero en cuestión y en materia de cuando las personas con discapacidad se levantan a protestar, ¿para qué? Para que se cumpla la ley, para que exigiendo que no se tomen decisiones sin el consentimiento de las personas con discapacidad, o como decía uno de los lemas de la federación, nada de nosotros sin nosotras. Entonces, a veces esas son las cuestiones donde no se aplican. Yo tuve la oportunidad de ir a una de esas caminatas hacia el Congreso Nacional, en donde incluso mandaron policías a reprimir a las personas con discapacidad. Entonces, me decía un compañero, decía de la AL, no, perdón, de Almis, me decía, loco, aquí me vas a tener que tirar al lomo, me dice, porque si no empiezan a gasear. O sea, hasta en esa situación vemos que, hasta en ese sentido, en cosas tan mínimas como un plantón bajo el Congreso, no se cumple la convención. O sea, es realmente triste e indignante. O sea, porque si vamos a luchar por la dignificación de las personas con discapacidad, si vamos a trabajar en este sentido, creo, y si el Estado está dispuesto a aplicar la convención, debería de empezar por las cosas mínimas, para ir de lo particular a lo general. Pero el Estado de Honduras no tiene ningún interés, en lo personal, en aplicar la convención. Y esa sería mi respuesta, compañero. Voy, aquí estoy. Muchas gracias, licenciado César. Espero y Elisa haya quedado ahí satisfecha con la respuesta. Ahora, esta va con dedicatoria. Dice de Álvaro para Hermes Herrera. Si el sistema educativo a nivel superior se presentan estas falencias al sector discapacidad, ¿cómo podríamos interpretar la realidad de aquellos y aquellas que viven en el sector rural o que las disposiciones socioeconómicas no son las mejores para tener este derecho en el sector educativo público? Bien, me parece un punto de partida muy interesante de análisis y justo creo que Jorge también tocaba ese tema. Y para facilitar la interpretación de la situación que viven las personas con discapacidad en la zona rural, primero habría que generar, ¿verdad?, visibilidad de la situación como tal, ¿no? Es decir, la generación de investigaciones orientadas a ese tema, de tal manera que nos permita, ¿cómo se llama?, generar acciones de cambio, ¿no? Eso por un lado, ¿cómo lo podríamos interpretar? Lo otro es, si lo traducimos a otras palabras, creo que es el reflejo total de los niveles de exclusión social, ¿no? Y eso empieza desde la zona rural, podríamos decirlo,
y se va construyendo, incluso cuando logras superar una discapacidad y logras entrar a un sistema educativo que antes mencionaba que es excluyente, lo identificas incluso en el trabajo, donde son las organizaciones privadas las que creen en las personas con discapacidad. Las públicas quizás lo hacen, pero te vas a encontrar con que no están desempeñando su rendimiento óptimo. Entonces es importante, creo, hacer un abordaje mayor, interesarnos por conocer más allá de lo que vemos y también luego vuelvo a mencionar la importancia de que la educación pues sea para todas y todos, puesto que de alguna manera, bien mencionaban en los comentarios, si no tenemos una población educada, si no tenemos una sociedad o un país educado, no vamos a lograr que los niveles de exclusión social y que la desigualdad social pues logre minimizarse. Entonces es un tema de mucha investigación, pienso, y también de mucha convivencia, de acercarnos a las personas con discapacidad y decirle, ok, ¿cómo te acompaño? ¿Cómo puedo serte útil desde el trabajo social para poder generar cambios? Es decir, pasar de eso de que yo te voy a ayudar para que se te haga más fácil, sino de hacer un acompañamiento que nos permite de alguna manera evolucionar en ese sentido. Muchas gracias, licenciado Hermes. Lick Jorge dijo que quería aportar. Es que en este asunto de la educación, yo leía uno de los comentarios, por cierto, que decía ahí que la educación superior es un lujo para las personas con discapacidad. Yo creo que todo el tipo de educación es un lujo para las personas con discapacidad porque es que también no está en segregar la educación, porque a muchas y muchos nos ha pasado que nos mandaban siempre a Tegucigalpa cuando no éramos de Tegucigalpa y nos decían, miren, en Tegucigalpa está una escuela que trata a personas como ustedes o como ellos. Y entonces lo que se busca con esta educación inclusiva es esa convivencia a la que hace referencia Hermes, pero también es esa transmisión de conocimientos a los mismos educadoras y educadores para que puedan manejar otro tipo de herramientas y tener una educación verdaderamente inclusiva, a que no sea necesidad de que una persona sorda esté exclusivamente en una escuela para personas sordas, sino que también pueda estar en esa comunicación y que le puedan desarrollar su fonética, pero que también la educación tiene que ir con la revisión de esas necesidades que se tienen, desde esas cosmogonías, desde esos tratamientos también que tienen que ver incluso con poblaciones originarias. Es una educación que va con esos valores, con esos principios, con ese entorno, y es una educación que no solo le corresponde a la escuela o al sistema educativo, le corresponde desde la familia, a la comunidad, para que no pueda estar eximida de ese trato que debe de realizarse con las personas con discapacidad, que no es un trato diferente hacia otra persona. Así es, compañeros, sí, aquí hay un comentario de una persona que se llama Edison Neidan Ardón. Dice, Hermes, tiene mucho que ver la educación de la población hacia el sector de discapacidad. En las escuelas no se tocan temas acerca de esto. Entonces, por ende, crecemos sin un conocimiento. A mi parecer, en estos países tercermundistas o en vías de desarrollo, carecemos de educación en temas de discapacidad. Y aparte, el país no tiene las condiciones de infraestructura y acondicionamiento para prevenir accidentes. A mi parecer, esto no se trata de lástima, solo porque la persona tiene alguna discapacidad. Es cuestión de respeto y conciencia por parte de la población. Es necesario fortalecer todo el sistema de protección social para poder brindar oportunidades de igualdad e inclusión. Gracias a Edison Neidan Ardón. También tenemos una última pregunta. Ay, nos disculpan a los que hicieron preguntas y no las podemos leer, pero aquí estamos haciendo como un resumen de casi todas las preguntas que hicieron. Esta es para Ami.
¿existen datos confiables de personas con discapacidad en Honduras? O cualquiera puede responder. Pero Ami tiene la palabra. Aquí estoy. Pues datos de personas con discapacidad sí hay, pero como lo mencionaba yo en la presentación, son datos de personas que están afiliadas o que pertenecen a algún tipo de organización, ya sea de personas con discapacidad o también los padres de familia que tienen sus propias organizaciones, pero quedan muchas personas por fuera de esto. ¿Qué hay con los que no están integrados en algún tipo de organización, en algún círculo ahí de que algún centro de rehabilitación, alguna asociación? Entonces, hay datos, pero no es toda la población. Entonces, en mi opinión, yo diría que no, porque hace falta ahí como que se haga un estudio, diagnósticos certeros de cuánto es en realidad la población con discapacidad que hay en el país. ¿Qué pasa, colegas, con esas personas que no están en una base de datos estadística, que la familia, porque tiene pena porque su familiar es una persona con discapacidad, la tiene encerrada y sufriendo de maltrato, de violación, de cualquier vejamen que puedan imaginarse? ¿Qué sucede con esas personas? ¿Quién aboga por ellos? O sea, ellos no pueden inscribirse en ninguna organización, no tienen voz, no tienen voto, no tienen nada. ¿Qué sucede? ¿Qué hace el sector discapacidad con esto? ¿Qué hace el gobierno con eso? ¿Qué hacemos nosotros como profesionales del trabajo social en eso? ¿Qué hace la sociedad con esas personas? Aparte de discriminarlas, pues. Entonces, tenemos ahí un punto de partida para tantas cosas, o sea, para ir pensando y más que pensar, para actuar. Estaba leyendo un comentario que hizo Wendy Brenes acá. Dice que hay que tratar de hacer un censo con los demás trabajadores sociales que se desempeñan en el país, hacer su propia base de datos para incluirla en las peticiones, además de enseñarles a las nuevas generaciones de la valía de personas, el apoyo en lo posible cuando se tenga la posibilidad de hacerlo. Entonces, ahí, compañeros, ¿algún otro comentario que tengan? Doy la palabra. Levante la mano, quien quiera. Ok, yo creo que respecto a la pregunta igual que realizaba Pamela, es importante entrar en ello. Yo pienso, a mi juicio, no sé si estaré equivocado, pero a mi juicio creo que en el Estado o en el gobierno hondureño pertenecer o no a una organización prácticamente no te garantiza el respeto al derecho, ¿no? A la educación, a la salud, a todos los servicios básicos. Y si estás invisibilizado o invisibilizada, se incrementa la posibilidad incluso de ser vulnerado o vulnerada, ¿no? Entonces, al final es importante la organización, sí, pero yo apuesto más a una organización tomadora de decisiones, conocedora de los problemas o las necesidades verdaderas de las personas con personas con discapacidad liderando procesos, con personas con discapacidad siendo parte de la toma de esas decisiones que en algún momento pues serán el elemento esencial para la construcción de su propio cambio. Entonces, sí es importante estar organizado, pero estar organizados ¿para qué? Para producir cambios. Muchas gracias, licenciado Hermes. ¿Alguien más quiera comentar algo? Levánteme la manita. César tiene la palabra. Sí, bien. Escuchaba cuando Jorge estaba en su ponencia, que hablaba sobre las mujeres y toda esa discriminación que sufren, que no hay ningún dato, que es lo que tanto se ha pedido incluso a los observatorios, que se muestren estos datos, pues. Y mi comentario va enfocado a esa parte de que las mujeres con discapacidad sufren de doble, incluso triple discriminación, o sea, tanto por ser mujer y por su discapacidad. O
sea, imagínense a una mujer con discapacidad buscando empleo, buscando cualquier acceso a cualquier otra área, incluso en su vida política, puede ser discriminada. Y créanme, muchas veces no solo son las personas que no tienen discapacidad quienes discriminan, sino que también las personas con discapacidad se discriminan a sí mismas. A veces lo hacen jocoso, pero muchas veces sí se discriminan entre sí. Y con lo que decía Pamela, es que no existe un censo. Pues sí, el Instituto Nacional de Estadística pasa por cualquier casa levantando el censo y las ponen, bueno, eso me lo comentaba una persona que trabaja en un censo. A las personas con discapacidad las ponen como enfermas. Así, ese es el tache, ese es enferma. Entonces, desde ahí, o sea, nunca va a haber un dato exacto. ¿Por qué? Porque las personas que están censando no se toman el tiempo ni de entrar tan siquiera a la casa, sino que lo que quieren es llenar su encuesta. O sea, son tantos lugares de Honduras que cuesta llegar, o sea, la accesibilidad en nuestro país. O sea, si hablamos de todas estas cuestiones, de la accesibilidad, incluyendo desde la apertura para libros, para las personas ciegas en braille, el ESO, el acceso a los centros comerciales, cuántos parqueos tiene un centro comercial para personas con discapacidad, o sea, el espacio que hay en un ascensor, en los baños. Desde ahí se está violentando el derecho que todas y todos tenemos. Entonces, en relación a esta y a esa temática, creo que es muy importante, que nos analicemos a nosotros mismos desde el trabajo social, qué es lo que queremos enfrentar, a qué nos estamos enfrentando. Como decía la compañera, desde el trabajo social hacer el censo. Es un tanto difícil, la verdad. O sea, para esto se necesita presupuesto, se necesita tantas cosas, pero sí lo podemos hacer desde el trabajo social. Inclusive en nuestra práctica académica, desde la universidad se puede hacer. La universidad viene trabajando en estas instancias y en beneficio, o por decirlo de esa forma, en pro del sector de personas con discapacidad, desde la U, abriendo sus espacios, poniendo ascensores en los edificios, poniendo rampas, pero tampoco es hacer rampas por hacer. Las rampas tienen unas medidas, o sea, las medidas tienen que estar correctas. El paso, el tacto del piso para las personas ciegas que usan su bastón, todo eso tiene que estar presente, y no solo es hacerlo por hacer, sino que hacerlo para que todas y todos tengamos acceso adecuado. Y ese es mi comentario, y bueno, es muy interesante la temática, la verdad, y podríamos llegar hasta las 10 de la noche, como decía. No podemos. Gracias, licenciado César. Fíjense que me retumba bastante en la cabeza eso del censo de nosotros, de nuestra base de datos como trabajadores sociales. Y claro que lo podemos poner en práctica. Yo en mi trabajo, por ejemplo, yo tengo que llenar una ficha social y también hago visitas socioeconómicas. En esas visitas yo pregunto, muy poca gente así, muy tímidamente me dicen, no, es que tengo una persona enferma. Ajá, ¿qué tiene esa persona enferma? No, es que es enfermito de la cabeza. Ajá, tiene una discapacidad. ¿Qué discapacidad tiene? Entonces ya empiezo yo a abordar a la persona para que la persona se vaya empapando o empezando a decir realmente, no es que esté enfermito, es que tiene una discapacidad y esa discapacidad es tal. Entonces nosotros, desde nuestro quehacer profesional, nosotros tenemos la obligación de hacer eso, de ir educando a las personas. No somos maestros, somos trabajadores sociales, pero nosotros también tenemos ese llamado a educar a las personas, y más en estos aspectos que la gente no sabe, y es por lo que decían los comentarios, o sea, no tenemos esa educación, nunca nos han educado en esos temas. Les voy a dar, ya vamos cerrando. Ya vamos cerrando, y antes de los agradecimientos y de la premiación,
ahí al expositor más guapo. Quiero darles un minuto a cada uno para que se vayan despidiendo. Vamos a empezar por Walkidia, que Walkidia no fue sin despedirse. Hola, Walki. Hola, buenas tardes. No, yo solo quería hacer un aporte en lo que estaba diciendo usted cuando usted hace sus visitas, ¿verdad? Domiciliarias. Que cuando es que es parte de la cultura también, ¿verdad? Que hay que aprender los términos de las personas con discapacidad. Cada uno, ¿verdad? Cada discapacidad tiene se dice persona con discapacidad, ¿verdad? No discapacitado, no cieguito, sino que ciego, como ellos no les gusta que les digan cieguitos porque es como, ay, pobrecito, ¿verdad? Es como que a uno le digan, ay, la renquita o algo así, no, nada de eso, sino utilizar los términos correctos. Entonces, así también la población se tiene que ir educando en estos términos, ¿verdad? De discapacidad, que son muy importantes, que es poca la gente que los utiliza, la minoría, diría yo, ¿verdad? Pues para mí ha sido un placer, un enorme placer ver, porque realmente tiempo de no verlas, y pues a seguir luchando por el sector, y me parece muy interesante porque va a ser iniciativa, ¿verdad, Pamela? Del censo, porque sería muy interesante de que en verdad se vieran los datos estadísticos reales. Como dijo la compañera, ¿verdad? Que hay personas que no debería ser así, y todos somos Dios nos creó muy bellos a todos, entonces no hay por qué esconderlos. Y pues muchas gracias al colectivo, ¿verdad?, por darme esta participación. Otra vez se le fue el audio a Walki. Bueno, pues, Walki, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por aceptar la invitación y por participar. Ya vamos cerrando con usted entonces, Walki. No se preocupe. Muchas gracias. Bueno, déjenme contarles que esa gran responsabilidad del famoso censo que nos propusieron fue gracias a mi hermana mayor. Gracias, Wendy. Muy amable. Entonces, Ami, ¿se quiere despedir? Sí, bueno, agradecerle, ¿verdad?, a los organizadores del foro, al colectivo de trabajadores sociales, a la Play FM, como lo había dicho anteriormente, por propiciar estos espacios de diálogo, donde podemos comentar un poco sobre nuestras experiencias, sobre que todo el mundo se entere de ese tipo de temas que son tan importantes y que pocas veces se habla sobre ello. Entonces, no, felicitarlos a ustedes por esta iniciativa. Yo estoy bien alegre de poder ser parte de esto también. Y a todos los que estuvieron escuchándonos, viéndonos, muchas gracias, ¿verdad? Estuve ahí leyendo algunos mensajes y saludos a todos los que nos escribieron ahí. Y nos espero verles pronto y, bueno, volver a poder reunirnos para discutir de algún otro tema. Saludos. Licenciado Hermes. Bueno, agradecer, ¿verdad? El espacio, la oportunidad de aprendizaje, agradecer a todos los que y todas las que estuvieron conectados en el Facebook, igual en la Play. No olviden igual pues seguirnos novedades del colectivo en nuestras páginas y en nuestras redes sociales. Igual espero que podamos tener la oportunidad de conversar en algún momento sobre este tema que es bastante amplio, como bien ya mencionaban los colegas, y más que reflexionar, pues construir acciones transformadoras, ¿no? Lo otro es pues invitar a las personas con discapacidad a cuidarse, a todas y todos pues a hacer incidencia, ¿no? Para provocar cambios significativos. Y por último, pues, gracias a todas y todos. Un abrazo solidario, un abrazo enorme en la distancia y se les quiere mucho. Espero pues nos volvamos a encontrar pronto. Gracias por aceptar la invitación, licenciado Hermes. César.
Hoy Bien. sí. César, un minuto, César. Bien, agradecerles por el espacio, por la oportunidad de compartir con todas y todos ustedes. Muchas gracias al colectivo, muchas gracias a la Play. Esperamos sigan obteniendo grandes logros. Y bueno, como decía un amigo, que la suerte los acompañe siempre. Buenas vibras para todos, muchas bendiciones y se les aprecia. Gracias nuevamente por el espacio y será en otra ocasión que estaremos nuevamente conversando y quizás intercambiando conocimientos. Esto es un aprendizaje para todas y todos. Gracias, licenciado César. Licenciado Andino. No, yo nada más decirle a la gente muchas gracias. Esto apenas es como el principio, lo que pues se refleja. Yo considero que es necesario un observatorio de derechos humanos para personas con discapacidad que pueda estar integrado por una multidisciplinariedad de profesionales y que pueda estar libre del secuestro también de cierta parte del sector. Invitar a las organizaciones de y para en el país. Existen alrededor de 80 organizaciones de y para personas con discapacidad, lo cual debería de reflejar un impacto más grande en la sociedad y mejores resultados. Ojalá que este tipo de incidencias o al menos de aperturas para conversar sobre el tema nos permitan colocarlo en la agenda pública y que también de ahí se deriven políticas públicas que puedan servir al sector de personas con discapacidad, no como un sector de personas con derechos diferentes o con otro tipo de acceso, sino con personas a las que se les respete y se les incluya y también se les permita participar como tal en estos procesos de desarrollo sociales. Gracias por su atención y espero pues que sigan en sintonía del Play FM, del colectivo. Seguramente este apenas será el inicio y de muchas cosas que vendremos haciendo en conjunto con el colectivo de trabajadoras y trabajadores sociales. Un minuto, Jorge Andino, un minuto. Bueno, quiero ya cerrando, despidiéndome con un mensaje de la colega Elisa Rodríguez. Dice, es un reto para trabajo social tomar conciencia y conocer la situación de las personas con discapacidad, despojarnos de los enfoques caritativos, asistencialistas y médicos para hacer una laboral desde el enfoque de derechos humanos. Trabajar desde ese enfoque es un gran reto. Bueno, queremos agradecerle a todas las personas que se conectaron a los Facebook Live del colectivo de trabajadores y trabajadoras sociales de Honduras y de la página de Play FM Honduras. En este ameno, gracias por participar a este ameno conversatorio. Esperamos hayan disfrutado de cada una de las presentaciones, así como de la bebida con la que se hizo acompañar a en estas casi 2 horas de reflexiones, análisis y realidad. También queremos agradecerle encarecidamente a Karina, nuestra intérprete de lenguaje de señas, y también agradecerle a las licenciadas Catherine Cruz, Natalie Ortiz y Catherine Paniagua, que han sido las encargadas de la producción y parte logística de este conversatorio. Y recuerde pues seguirnos en nuestras redes sociales, tanto del colectivo de trabajadoras y trabajadores sociales de Honduras, así los encuentran en Facebook, y a Play FM Honduras, que también así nos encuentran en nuestra página de Facebook. Nos esperamos encontrar en otra próxima ocasión con otro tema muy interesante y abordado del trabajo social o tal vez desde otras profesiones. Y pues nos despedimos. Hasta la próxima. Chao. Adiós, chicos.